no solo me parece buena, sino que no se me ocurre una mejor. Porque, claro, yo pienso en mí mismo, ¿no? Digo, a mí, ¿qué es lo que me gusta del cine? ¿Qué me ha aportado, qué me aportan las películas? ¿Y por qué siento esta atracción? ¿Por qué amo tanto lo que hago? Y las películas que hacen los demás. Porque me dan la oportunidad de colocarme en la piel de otro. O sea, es por eso. O sea, es o para reírme, o para llorar, o para pasar miedo, o para lo que sea. Pero gracias al cine, yo he podido sentir mínimamente cosas que no me corresponden vivir, que ni en épocas en las que yo no voy a estar o no he estado, y en momentos, en lenguajes y en paisajes que yo no sé ni que existen. Y eso es, creo que, la base fundamental de donde luego nace toda educación, es en el entender que tú eres una cosa más en este hogar enorme que se llama planeta, que no somos ninguno el centro de nada, que el vecino de al lado es tan vecino como tú, vecino para él, y que el extranjero también eres tú, y que no sé, es lo que uno aprende también viajando, ¿no? Es que el cine es precisamente eso, un viaje. Y luego también pienso que los jóvenes ahora mismo manejan el lenguaje audiovisual de una forma natural, y se comunican y se expresan con fotos, con vídeos, con audios, con emoticonos, con, bueno, lo traen ya como de serie, y entonces conocer mejor la narrativa cinematográfica les dota de una mucha más potencia comunicativa, expresiva, y no sé, a mí me hubiera encantado que de pequeño en el colegio hubiera tenido esta asignatura, porque a mí creo que me habría ayudado mucho como persona, aunque luego no me dedicara al cine, ¿no? Pero me habría ayudado muchísimo, ¿no? El, el manejar historias, manejar personajes, meterme en el pellejo de otros personajes, meterme en conflictos que no me corresponden, creo que me habría dado herramientas para todo en la vida, ¿no? Así que, vamos, no puedo ser más defensor del uso del cine para educar en cualquiera de los sentidos. Cuando hice la primera, Vinta y la gran idea, en absoluto, pero precisamente la experiencia que supuso el paso de esa película por escuelas, el paso de esa película, su traducción a guías didácticas y su inclusión en el programa educativo en cientos y cientos de colegios e institutos en primaria y en secundaria, pues me hizo ver que hay un filón ahí, hay un filón hay una vía clarísima para utilizar la potencia del cine para educar. Y con ese sentido nació la segunda, que es Bienvenidos, ¿no? Ya con ese objetivo, teniendo muy claro que es una película que no es para los cines, sino que es para las escuelas. Y que los espectadores van a ser niños, y que van a ser niños básicamente de lugares en el mundo donde no escasean especialmente los recursos, y lugares en el mundo donde los niños que van a ver la película pues son los que van a manejar el cotarro en poco tiempo, ¿no? Y la tercera, que es El monstruo invisible, estrenada hace tan solo un mes, es como el final o el cierre de la trilogía, de esa mirada de la infancia a lo largo del mundo, con el mismo objetivo, que es educar y colaborar a que nos conozcamos todos más y mejor. Bueno, mira, son estas dos películas, y la tercera que he mencionado antes, comparten un espíritu positivo y constructivo en películas que están llenas de personajes atractivos. Esa es un poco para mí la premisa fundamental, ¿no? Son películas que hablan de un paisaje lleno de dificultades, pero no por eso dejan de hablar de personas que molan y que les pasan cosas como nos pasan a todos. Y además las tres eligen como vía narrativa la ficción, porque creo en la empatía que significa y que provoca el hecho de hablar de un personaje concreto con nombres y apellidos. Entonces, Vinta es una niña pequeña que vive en una aldea de Senegal y le pasan ciertas cosas. No le pasan todas las cosas que les pasan a las niñas en el tercer mundo, no, le pasa lo que le pasa a esa niña. Cosas buenas, cosas malas, pero por encima de todo lo que le ocurre a ella y al resto de los personajes, por encima de todo eso, es una niña que le gusta jugar y pasarlo bien y tiene amigos y le gusta el chico de al lado y le pasa lo que les pasa a los niños del resto de la humanidad, ¿no? Y eso es lo que creo que provoca esa cercanía y esa empatía en películas que además pues son divertidas y que apetece ver, que son agradecidas para trabajar, y que, aunque siempre cada una tiene un tema de fondo,
tocan muchos más temas. Y me consta, y esa es también la intención nuestra a la hora de hacer estas películas, poner sobre la mesa un montón de temas a debatir. No solamente, o sea, Vinta está hablando un poco de la educación de las niñas y las menos oportunidades que tienen las niñas con respecto a los niños de acudir a la escuela, pero sin embargo está tratando un montón de temas diferentes que están ahí sobre el tablero. Y Bienvenidos habla de la llegada de Internet a la clase, pero también está hablando de la familia, está hablando de la injusticia que provocan las grandes corporaciones mineras en sitios del tercer mundo, está hablando de agricultura, está hablando de paisaje, está hablando de familia, está hablando, no sé, de muchas cosas, ¿no? Y creo que como son películas que no traen recao, no traen recao, o sea, no es una película donde hay un mensaje que nosotros queremos dar, no, son películas que lo que hacen es darle voz a otros, ¿no? Yo pongo mi experiencia como director y como contador y le doy mi toque porque me gusta dárselo uniendo historias, pero no me invento nada, estoy contando una historia que me encuentro yo allí y además son los protagonistas los que la cuentan y los que la transmiten. Es evidente que sí, ¿no? Es que por el cine, es que como entra literalmente por los ojos y por los oídos, en el cine vemos comportamientos que a veces son muy atractivos y muy sugerentes, muy llamativos y no sé, la cultura está muy basada en lo que hemos visto en las películas y en la cine y en la televisión, ¿no? Entonces, es verdad que es que los que tenemos la suerte de hacer cine también tenemos esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad, yo creo, de más allá de entretener y hacer nuestras películas, si podemos crear, bueno, conductas y hábitos que desde nuestro punto de vista hagan que las personas que ven nuestras películas salgan de ellas un poquito mejor, pues no nos podemos permitir el lujo de desaprovechar eso, ¿no? Pero como dije antes, creo absolutamente en la capacidad que tienen las películas para hacerte cambiar, sobre todo cuando las películas, como decía yo antes, me gusta esta expresión, las películas no traen recao, no te dicen lo que es, pero las películas te dan la oportunidad de descubrirlo tú. Y creo que los mejores guionistas son los que a lo mejor te están diciendo exactamente lo que quieren. Ellos saben lo que tú quieres que pienses, pero tú te crees que se te ha ocurrido a ti, ¿no? Y esa es la clave del aprendizaje. Yo veo una película y me inspira algo y creo haber descubierto algo en ella y creo que en la película he encontrado un mensaje que parecía escrito solo para mí y ese mensaje me llega a lo más hondo, a lo más profundo. Y eso, por desgracia, en las películas, eso ocurre para las cosas buenas y para las cosas malas, ¿no? Entonces, es verdad que por el cine, por las películas, no nos engañemos, entra también mucha basura y muchas formas de entender la vida que a mí no me gustan nada y que crean comportamientos y actitudes que a mí me parecen lamentables. El humor es una forma de comunicación que entendemos todos y que yo creo que nos gusta a todos, ¿no? Yo diría que el objetivo que tenemos todos en la vida, yo sinceramente pienso que el objetivo es divertirnos. Pero claro, para mí divertirse significa muchas cosas, no es nada frívolo eso de divertirse. Eso de reírse y estar feliz y divertirte significa que estás abierto, que coges lo que los demás te dan, que estás deseando dar para que los demás se nutran, que quieres compartir, que estás inquieto por las cosas que ocurren a tu alrededor, que, no sé, eso es lo que significa estar bien, estar feliz, reírte, sonreír. No sé, a mí me gusta irme de viaje con amigos con los que me lo voy a pasar bien. Y eso no significa que yo sea un superficial que voy a contar chistes. No voy a contar chistes. O a lo mejor también voy a contar chistes, pero quiero pasármelo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues si puedes contar en una película, puedes utilizar ese lenguaje para comunicar, está más que demostrado, y eso de luego no lo he inventado yo, la técnica de contar con humor asuntos que no, bueno, que son trágicos, que son dramáticos, ¿no? Siempre que efectivamente el humor te esté ayudando a contar eso con la dignidad que se merece, ¿no? ¿Cómo haces para reírte con y no reírte de? Pues bueno, tú lo has definido bastante bien, pero básicamente es trabajando sin prejuicios y también lo has dicho tú, desde el respeto y yo añadiría además desde la admiración en mi caso, a los personajes, ¿no? En el caso de un cineasta, a sus personajes. Yo cuando escribo un guión, no podría nunca darle una frase o una acción a un personaje
al que no entiendo, o al que no comprendo, o al que no quiero. Otra cosa es que el personaje haga o diga cosas que yo no diría nunca, o incluso que a mí me parezca que es tan fatal, pero eso no significa que yo no entienda al personaje, que yo le respete, ¿sabes? Que comprenda los motivos para decir o hacer eso, ¿no? Y por eso es tan bonito lo de escribir, porque te ves obligado a conocer profundamente a otras formas de ver, ¿no? Y otras formas de interpretar la existencia que no son la tuya propia. Y cuando eso lo haces desde esa admiración, es que ¿cómo vas a reírte de nadie? ¿Cómo vas a ofender a nadie? Es que si no tienes intención de ofender, es imposible que eso ocurra. Cada uno tenemos nuestras dificultades. Eh, lo que hay que olvidarse es de que tengamos limitaciones, ¿no? Las limitaciones, digamos que acaban siendo anecdóticas o acaban siendo demasiado técnicas. Mira, ahora cuando hablamos de la Gincana, en la cual hemos recibido 1000 cortos, hay cortometrajes impresionantemente, bueno, una calidad increíble, hay joyas, hay auténticos tesoros, pero digamos que bueno, hay cortometrajes que tienen una calidad técnica alucinante, son películas hechas en 49 horas sin salir de casa, y eso tiene un mérito brutal. Pero también hay cortometrajes que lo que tienen es una historia muy poderosa, y cuando hay una historia muy poderosa o una idea muy brillante o muy ingeniosa, la verdad es que el cómo lo has hecho, si lo has iluminado bien o mal, o lo has iluminado con la luz del cuarto de baño, si lo has grabado con una cámara de 6K o lo has grabado con el teléfono antiguo y tal, realmente es anecdótico. O sea, si tú te crees lo que está pasando, si lo que te está pasando te emociona, te hace gracia, te llega, te conmueve, es que lo demás realmente es muy, muy poco importante, y ese aprendizaje llega con el tiempo, llega con la experiencia, pero todo el que tenga algo que contar, algo que en la cabeza que crea que merece la pena ser compartido, tiene que atreverse a hacerlo, porque lo único que te lo puede impedir en la mayoría de los casos es simplemente el miedo a no hacerlo bien, el miedo a no estar a la altura, el miedo a meter la pata, y el No Todo Film Fest nace precisamente con las ganas de vencer todos esos miedos al hecho de hacer cine, quitarle importancia al hecho de hacer cine, y bueno, es una forma de expresarte y de comunicarte, es que no pasa nada. Hacemos un cortito aquí en un día en casa, pues queda mal, pues no sé, pues el siguiente quedará mejor, pero si lo que mola es aprender de otros, que los otros aprendan de ti, no sé, no es un concurso, no es una carrera, no se trata de ver quién es el más listo, sino de disfrutar del proceso de hacer cine.